Seguridad ciudadana, que son los temas de su especialidad. Vamos a conversar ahora con otra candidata. En este caso se trata de una destacada miembro de la lista del Partido Morado, puesto que postuló a la vicepresidencia de la República junto a Julio Guzmán y también al Congreso de la República, al cual, según los datos que tenemos ahora, parciales pero altamente representativos, habría sido una elegida. No sé si debo permitirme ya adelantarme y felicitarla por su elección. En todo caso, bienvenida a RPP, señora Flor Pablo. Fernando, muy buenas noches. Yo creo que todavía hay que esperar los resultados finales, pero bueno, estamos viendo con expectativa. Menos de 1% falta, ¿eh? Menos de 1%, es bien prudente. Sí, de hecho, pero y hay la expectativa, todavía somos virtuales, ¿no? Hay tres, está Susel Paredes, Ed Málaga y yo ahí en la lista de los que posiblemente estamos en el Congreso. Efectivamente falta en Lima, pero hay otros compañeros suyos de otras circunstancias. Estamos viendo en Arequipa, pero todavía no está confirmado. Bueno, todavía en realidad está que se mueve ahí un poquito, porque hay el tema de las actas, o sea, el conteo no solamente es lo que se procesa, sino todo al interior, las impugnaciones y demás procesos que hay que de acuerdo. Permítame, por favor, comenzar preguntándole si ha vivido durante la campaña algo a lo que no se esperaba. ¿Ha vivido usted algo que la ha sorprendido? Porque había previsto, tiene experiencia, había sido ministra, conoce el medio político, conoce al personal político, pero ¿podría usted decir que algo la ha sorprendido como experiencia humana o política? Mira, en términos humanos, personales, creo que la pandemia, ¿no? Y el haber vivido el COVID personalmente. Yo he estado mal entre los meses de febrero, marzo, en realidad internada una semana, he estado fuera de campaña prácticamente 2 meses, mes y medio mal, ¿no? En recuperación y todo. Entonces eso ha sido muy duro en realidad, porque creo que cuando te toca esta enfermedad, se replantean tus prioridades, la preocupación por la familia, por los hijos, y es muy duro, ¿no? Y bueno, y rápidamente también tratar de recuperarte para seguir cumpliendo el otro rol que uno tiene, ¿no? Como profesional, en este caso, en el mío, parte de una plancha, parte de una lista. Entonces, tener que recomponerte rápidamente de la parte física, también el tema emocional, ha sido, creo que, un aprendizaje nuevo, fuerte, pero donde creo que lo que me permite sacar esa fuerza, esta energía, es el compromiso que hay con el país, ¿no? Yo vengo, como ustedes saben, de una zona rural, vengo de un pueblo joven, y creo que esa fuerza de a quienes represento y de mi historia, y que es la historia de muchas personas en este país, que es la historia de los migrantes, me ha dado la fuerza para poder enfrentar esta campaña. Yo todavía estoy con todos las secuelas que te deja el COVID, ¿no? O sea, si tengo un día intenso de campaña, por ejemplo, al día siguiente estoy con problemas todavía para respirar. Es duro, pero a la vez, Fernando, esta experiencia de vida también nos permitió hacer algunos ajustes y planteamientos en el plan de gobierno, ¿no? Yo espero que quienes entren asuman algunas propuestas que hemos planteado, como por ejemplo la beca para los hijos huérfanos de los profesionales de la primera línea, la pensión de orfandad, ¿no? Porque cuando uno está en esta situación entre la vida y la muerte, entre el tema del oxígeno, que es tan difícil, me ha tocado vivir personalmente buscando dónde un balón. Al final logré internarme en el hospital de Ate, ver también el trabajo de verdad increíble que hacen los médicos. Ha sido una experiencia de vida que te marca, te exige una fortaleza emocional, anímica, física, pero también ya como política te permite tener una sensibilidad y enfrentar esta situación, creo que de manera más humana. Señora Pablo, usted ha reivindicado, algunas veces le he escuchado hablar, sus orígenes familiares andinos, populares y rurales. Me habló, me parece, alguna vez de alguna abuela que no había tenido instrucción escolar, que no sabía leer ni escribir, y se ha dicho siempre muy identificada, creo, con su Ancash familiar, pero también con el cono norte de Lima. Desde esa experiencia suya, ¿cómo vive la manera como se presenta a sí mismo Pedro Castillo? Comunero, rondero cajamarquino y maestro. Eso es lo que él dice sobre sí mismo. Cuando él dice eso,
¿Cómo reacciona usted? Mire, yo creo que yo conozco a Pedro Castillo como dirigente, podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo con él en varios puntos, pero creo que él está representando a un sector de la población que lo lleva a pasar una segunda vuelta, y creo que el llamado de atención, y es un llamado de atención que también he venido haciendo yo tanto desde el ministerio y luego ahora en la parte política, es la atención al área rural, ¿no? Creo que nuestra educación rural, nuestra agricultura familiar y todo lo que significa el desarrollo rural en nuestro país es de esas agendas que hemos ido dejando y que definitivamente hemos ido viendo cómo el país pasaba a ser un país de renta media, los indicadores parecían expectantes, pero al final las desigualdades han ido incrementándose, y creo que esa es la gran agenda, y con la pandemia aún más, ¿no? La situación es muy dura, la situación nos pone en este momento que hay familias que mañana no saben qué van a comer, que hoy día posiblemente no han podido alimentar a sus hijos. El tema es muy duro. Entonces, esas son las agendas que creo que tenemos que asumir todos, ¿no? O sea, quienes lleguen en esta segunda vuelta al gobierno, quienes estemos en el Congreso, tenemos que trabajar por esos sectores que han quedado y están excluidos, pero también trabajar en realidad pensando en el futuro. De acuerdo, ¿no? O sea, muchas gracias por lo que me ha dicho. No tiene mucho que ver con lo que le pregunté, porque yo le pregunté cómo reaccionaba usted cuando el señor Pedro Castillo hacía una definición de sí mismo. Pero permítanos hacer una pausa, y dado que no ha querido contestarme sobre ese aspecto personal, de origen, quisiera que me hable sobre el desempeño de Pedro Castillo como dirigente magisterial, porque usted recordará lo sucedido durante la huelga del año 17 y heredó un ministerio del cual fue usted titular, Educación, marcado por esa huelga y por las posturas que sostuvo en ella Pedro Castillo. Hablaremos de ese aspecto después de una breve pausa. Estamos entrevistando a la señora Flor Pablo, que ha sido ministra de Educación y que es una congresista virtualmente electa por Lima con el Partido Morado. Usted nació en la bella ciudad de San Marcos, en el callejón de Conchucos, que yo he visitado para mi gran satisfacción, y ha estudiado después en la Universidad San Marcos. Tiene mucho que ver su vida con San Marcos. Es una educadora que muy joven ha sido ministra y heredó un ministerio que estaba concernido por esa huelga dura en la que apareció la figura pública de Pedro Castillo. ¿Qué es lo que recuerda usted del desempeño de Pedro Castillo durante esa huelga y las tesis que él defendió sobre el magisterio y la reforma educativa? Ahí, Fernando, quien estuvo de ministra en esos años fue Marilú Martens, ¿no? Ella le tocó afrontar como ministra esta huelga de varios meses. Y yo he tenido definitivamente, porque como ministros uno tiene que tratar con los gremios y la organización que lidera Pedro Castillo, el FENATE Perú, que en ese momento se conocía como SUTEP CONARE, pero luego tienen su inscripción. O sea, el SUTEP es otra organización, un gremio mayoritario de los docentes. Yo me he reunido con ambos gremios y en realidad sí hay puntos definitivamente de discrepancia, como por ejemplo esta idea de que ingresen los profesores interinos que salieron, que no tuvieron el título en su momento, luego no se presentaron al examen, o los directores que no pasaron la evaluación. O sea, el tema de sacarle la vuelta a la ley de reforma y querer entrar por una puerta falsa a través de una ley, ¿no? Creo que ese es el principal punto de discrepancia. Y hay temas que se pueden conversar, que yo lo he conversado con él, el tema de mejorar la evaluación de desempeño, por ejemplo, pero creo que también hay que zanjar un tema, ¿no? Hay una falsa dicotomía entre los derechos del maestro versus los aprendizajes y los estudiantes, ¿no? Y ahí los maestros sabemos hace rato que en realidad la finalidad de la educación son los estudiantes. Y justamente para que los estudiantes aprendan necesitamos una carrera meritocrática, una carrera que exija una mejora continua. Y creo que ese es el intransable y alrededor de ello se pueden ir haciendo mejoras. Pero la meritocracia es un principio que se tiene que defender en la reforma y creo que ese es un punto que queda claro con el SUTEP, por ejemplo, y a veces hay una parte en realidad todavía no definida, ¿no? Por el FENATE Perú, que es la organización de Pedro Castillo. De acuerdo.
Otro tema que ha polarizado mucho el debate en torno al ministerio que usted dirigió es el del enfoque de género. Y parece que el señor Castillo está mostrando algunas reticencias, sobre todo lo que gira en torno a esta problemática. Así es, mira, yo creo que ahí como profesor, yo lo he escuchado antes y ahora, y creo que como maestros todos queremos lo mejor para nuestros estudiantes. Y ha habido casos dolorosísimos en Cajamarca y a nivel nacional de violación a nuestros niños, a nuestras niñas, de discriminación, de homofobia. Y eso es lo que quiere dar respuesta el enfoque de género. Entonces yo sí espero que en esta, porque es una nueva elección, la segunda vuelta, el profesor Pedro Castillo, candidato que pasa a la segunda vuelta, pueda revisar sus discursos y poder respaldar a un currículum que tiene un enfoque humanista, un enfoque ciudadano, y no tenerle miedo a la palabra enfoque de género, porque así como existe el enfoque intercultural, el enfoque de derechos, el enfoque de género es un enfoque que es parte de una educación humanista, ¿no? Y creo que yo creo que los maestros, seguramente hay sectores que tenemos que seguir trabajando en la sensibilización, en la capacitación, pero todos los maestros estamos de acuerdo que para que nuestros niños aprendan tienen que estar felices, tienen que sentirse queridos, acogidos, y parte de eso es no discriminarlos por ninguna razón. De acuerdo, hemos hablado sobre educación, que es su especialidad. Hablemos ahora sobre política, que dominará su vida durante los próximos 5 años. Aunque usted está vestida con una chaqueta azul, es miembro del Partido Morado, y a ese título es que entraba al Congreso de la República. Aparentemente no van a poder mantener su franquicia de inscripción, ¿no? Tendrán representantes, pero no lo suficientes para hacer una bancada. ¿Tiene información sobre este punto? Bueno, igual hay que esperar el conteo final, pero poniéndonos en ese escenario, Fernando, que los hemos puesto también, en realidad el Partido Morado es una organización joven, pero a la vez una organización con aparato, con bases, con militantes. Y esa es la fortaleza del partido, y creo que esa fortaleza va a permitir que ante cualquier circunstancia podamos ponernos nuevamente en carrera para las siguientes contiendas electorales, y no solo eso, sino para ser parte de la vida democrática, de la historia democrática del país. De acuerdo. Hay una particularidad en el Congreso al que está usted entrando, que se instalará el 28 de julio, si todo sucede como prevé naturalmente los datos que tenemos disponibles de la OMPE, es que habrán muchas más mujeres que en las que el Congreso saliente, o que saldrá, digamos, en julio, ¿no? Creo que se acerca a 40 mujeres lo que se prevé que entren, y no 26, como el Congreso actual. ¿Cómo vive usted esta realidad? Mira, yo espero que esa mayoría, bueno, no una mayoría, en tu mayoría respecto a lo que ha habido en los últimos congresos de presencia de mujeres, signifique que vamos a trabajar en no retroceder para comenzar en lo que se ha ganado en derechos para las mujeres y poder seguir avanzando en reformas y políticas en favor de una igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres, que es lo que se busca. Y claro, eso es una expectativa ya como mujer, como política, en la perspectiva de que estemos ingresando al Congreso. Y creo que hemos coincidido en el debate con varias mujeres de diferentes fuerzas políticas y ha habido un punto en común, ¿no? Y que nosotras no estuviésemos en este momento en la política, en la cantidad y número, si no fuera por las reformas políticas, por la ley de paridad y alternancia, para comenzar. Entonces sí tenemos que seguir avanzando, no solamente en reformas políticas, sino en reformas también de orden social, en educación, en todas las áreas, ¿no? Porque creo que la presencia de las mujeres tiene que ir ganando protagonismo, porque hay que reconocerlo, todavía en una situación de desventaja por una serie de situaciones históricas, por la propia cultura machista que existe, que hay que combatirla, como siempre digo, con educación en todos los ámbitos, y creo que esa tiene que ser la apuesta de las nuevas congresistas, de las mujeres que podamos entrar a la política. Pero y claro, por supuesto, de los hombres que se puedan unir a esta causa. Ciertamente, pero se va a encontrar con mujeres y ya le prevengo, si no se había dado cuenta, habrán congresistas mujeres que consideran que el enfoque de género es el caballo de Troya a través del cual va a entrar una ideología extranjera para disolver la familia peruana. Tendrá que dialogar con colegas mujeres que piensan así. Habrá que dialogar y habrá que defender.
y habrá que hacer que prime el bien común y el derecho de nuestras niñas a poder educarse en condiciones de igualdad y poder avanzar como sociedad. Yo creo que aquí efectivamente hay un tema ideológico, hay mujeres y mujeres, acá no es un tema personal de descalificar a nadie, sino de visiones y perspectivas, pero yo soy una convencida de que, y justamente tú mencionabas, Fernando, mis orígenes, ¿no? Yo vengo de una generación de mujeres, mi abuela nunca fue a la escuela, ni siquiera pensaba que tenía el derecho a educarse, mi madre no ha terminado ni la primaria, y yo logré, gracias a la educación y al trabajo de mi familia, de mi comunidad, de empoderarme, estar donde estoy. Y eso es algo que yo lo llevo como una marca y una de las banderas que siempre voy a defender, el tema del empoderamiento de las mujeres, realmente la palabra de repente suene fuerte, pero combatir desde los diferentes frentes esta cultura machista que lamentablemente hace mucho daño a nuestra convivencia. Ojalá que suene fuerte la palabra. En todo caso, muchas gracias por su tiempo, señora Flor Pablo, y si es que se confirma, como todo parece indicar que es elegida, reciba nuestras felicitaciones, así como al resto de sus colegas que entrarán al Congreso el próximo 28 de julio. Muy buenas noches, gracias por su presencia en RTP. Muchas gracias, Fernando, muy amable. Buenas noches, son las 7:46. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de recibir ahora a un especialista en temas de derecho electoral para que nos aclare algunas confusiones, algunos rumores que están circulando en torno a lo que puede pasar con la segunda vuelta.